Hola, mi nombre es Pierina Bellamizar, curso noveno semestre de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro, con la materia Investigación Audiovisual y de Prensa, con el profesor Eduardo Valero. En este caso les voy a dar una pequeña explicación, una pequeña exposición sobre el tema análisis de contenido. El análisis de contenido es una técnica que se emplea a la hora de hacer una investigación dentro de la comunicación, como por ejemplo hacerle el análisis de contenido a un tema en particular, a una noticia en particular. En mi caso voy a elegir la situación de Venezuela dentro de la prensa internacional. Para nosotros hacerle un análisis a esta noticia, lo primero que debemos tener claro es los datos que vamos a conseguir y desde qué tiempo lo vamos a hacer. En mi caso, yo escojo desde el año 1998, que fue el año que entró a la presidencia el señor Hugo Rafael Chávez Frías, hasta la actualidad, que de una u otra, pues su gobierno sigue al mando, o el gobierno que le empleó. Entonces, al nosotros tener claro el tiempo en el que vamos a trabajar con respecto al tema, nos vamos a abordar el tema cualitativo y cuantitativo. Dentro de esta técnica del análisis de contenido, en el análisis de contenido, tener claro lo cualitativo y lo cuantitativo es bastante importante porque es lo que nos va a dar los datos que necesitamos para nosotros hacer este análisis y realizar un resumen. Cuando hablamos de lo cualitativo, hablamos de información en general, información específica, de entrevistas, de artículos de prensa desde el año 1998 hasta la actualidad. Y cuando hablamos de cuantitativo, hablamos de cifras numéricas, hablamos de años, hablamos de estadística, hablamos de índices económicos y todo lo que sea respecto a números dentro de esta información o dentro de esta noticia. A la hora de nosotros tener todos estos datos, a la hora de encontrar, a la hora de revisar todas las prensas internacionales las cuales tengan este tema, nos vamos a realizar un resumen o a terminar el análisis como tal. Pero eso lo podemos hacer a través de cuadros, a través de estadísticas, a través de información que tenemos. Luego que la tenemos toda, podemos tener este análisis. Es importante saber que a través del análisis de contenido conocemos el mensaje, conocemos el receptor, conocemos el mensaje, conocemos el transmisor. Para nosotros realizar todo este análisis debemos tener claro o conocer todos estos elementos. Conociendo sus componentes a lo largo de un tiempo considerable, como lo dije anteriormente, desde 1998 hasta la actualidad, podemos realizar el análisis mucho más fácil y mucho más rápido. Esta es una técnica que a través de los años ha ido explotando, probablemente es una de las más utilizadas a la hora de hacer la investigación dentro de la comunicación, en mi caso pues elegí prensa, pero de la comunicación audiovisual y de radio, entre otras. Sirve para la descripción de una información, como le vengo explicando desde un principio. Al sacar todos estos temas estamos describiendo o estamos buscando o estamos desglosando toda una noticia y toda una información. Comprobar hipótesis, profundizar la imagen que genera ante la sociedad este tipo de noticia. Podemos medir cómo desde aquellos años la situación de Venezuela era vista de una manera y cómo en la actualidad es vista de otra manera. O sea, cómo ha ido cambiando dentro de la sociedad este tipo de noticias. Y por último, y considero yo lo más importante, estudiar los efectos sociales de la comunicación. Los efectos sociales de la comunicación queremos decir que el transmitir o dar una noticia, lo primero que intentamos es conocer la sociedad o saber de qué manera nos va a responder ante esta noticia. Considero yo que es una de lo más importante o de lo que mejor se consigue a la hora de hacer un análisis de contenido. Poder nosotros tener claro cómo reacciona la sociedad ante este contenido. Muchísimas gracias, espero lo hayan entendido de la manera que yo lo hice y a través de este pequeño ejemplo. Gracias.